Buenos días, cuando son las 10:04 de la mañana, hoy día miércoles 15 de enero del 2025, aquí a través de la señal de Radio 1 1340 AM, la Internacional, les habla Adriana Izaguirre, certificado de locución 16444, abogado experta en migración y extranjería hacia Europa. En los controles tenemos a Arnaldo Flores, en la dirección general de la emisora Wilmer Rosas, y por supuesto hoy a través de nuestra señal streaming para todos los que nos escuchan en el exterior, traemos un invitado muy especial, el doctor Román Delgado Chalbó, abogado, internacionalista, politólogo, filósofo, gobernabilidad, ciencias sociales, afines, 7 posgrados, magíster en relaciones internacionales, abogado y licenciado en filosofía. Licenciado también en educación, teólogo, diplomático y profesor universitario de Derecho Internacional Público. Bienvenido, profesor. Gracias, es un honor Adriana. para mí tenerlo aquí. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Maravilloso, Adriana. Y bueno, vamos a hablar hoy, en el día de hoy, de todo lo que fue el impacto de la migración en Venezuela en los años 1950 y mucho antes también, porque recordemos que Venezuela desde la independencia ha tenido un sinfín de migrantes y pues han sido de todas las nacionalidades. Venezuela ha recibido pues cualquier cantidad de nacionalidades, empezando por los negros africanos, seguimos con los españoles, los italianos, las comunidades portuguesas. Quería un poco hacer una sinopsis con usted de lo que viene siendo esa migración y qué impacto, por supuesto, nuestro tema que nos compete hoy, ha tenido toda esta migración en el desarrollo del país, a nivel de cultura, a nivel de gastronomía en general, y que por supuesto con su óptica y su buen criterio de comparación nos dé, por supuesto, esta sinopsis. Adelante. Muy buenos días, Adriana, muchas gracias. Y feliz día al maestro, hoy 15 de enero, día del maestro. Y el maestro pues le debemos siempre aquellas fundamentales enseñanzas que tenemos todos, gracias a esos maestros que se abocan con vocación, a pesar muchas veces de tener adversidades en sus sueldos, en lo que perciben, pero cumplen su deber. Bien, con respecto a la temática de hoy, es muy interesante porque Venezuela fue con ese gran desarrollo que va a ejecutarse en los principios del siglo XX, con esa explotación petrolera bajo el eficiente gobierno del general Vicente Gómez. Cuando empieza la exploración petrolera, empieza una economía a desarrollarse. Y vamos a ver las primeras carreteras, Caracas-La Guaira, la Trasandina. Vamos a ver las primeras exploraciones petroleras. Obviamente, Venezuela no tenía el personal capacitado y tuvo que buscarlo en el exterior. Correcto. Y los que estaban profesionalizados en esa área era tanto el Reino Unido como Estados Unidos de Norteamérica. Los demás países que hoy vemos en el planeta, que se han desarrollado últimamente, ellos estaban en situaciones sumamente difíciles. La revolución bolchevique que va a comenzar en noviembre de 1917 en Rusia, en la Federación de Rusia, en la China, que va a haber una guerra civil hasta que se va a consolidar a la segunda, 1950, con Mao, a finales de los 50 con Mao Zedong venciendo a Chiang Kai-shek. Entonces es una situación que vamos a ver cómo Venezuela va a tener una economía boyante, una economía que la hegemonía andina la desarrolla ese país. Y es una señal cuando observamos que en los años 50 y anteriormente, como bien lo dijiste y bien lo estamos señalando, con el gobierno de Pérez Jiménez, después de Pérez Jiménez viene Eleazar López Contreras, la muerte de Juan Vicente Gómez, que se da el 17 de diciembre de 1935, y viene López Contreras. Y López Contreras después, a partir de 1941, va a entregarle al general Isaías Medina Angarita el gobierno. Vamos a tener una Venezuela ordenada, una Venezuela que va a tener un desarrollo bastante progresivo y paulatino, va creciendo. Entonces eso dio, ya con la Segunda Guerra Mundial finalizada en 1945 en Europa, que se va a firmar la rendición incondicional de los nazis en Europa, y entonces vamos a observar cómo Europa
esa gente está en una situación tan difícil que vamos a observar el plan Marshall, que Estados Unidos va a tener que ayudar a esos europeos para que no caigan bajo la cortina de hierro que en ese momento se le denominó así, abajo los que estaban bajo la cobertura de Stalin, Joseph Stalin, con los comunistas y los socialistas, el Partido Comunista, el Politburó del Partido Comunista. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir, Radio Escuchas? Y Adrián y todos aquellos que estamos compartiendo este tema de hoy, es que Venezuela fue como una ventana para esos extranjeros. Nosotros, mi generación, que ya estamos cerca de los 60, los que esta generación X y quizás algunos baby boomers y milenios también, hijos de extranjeros, hemos escuchado de esas personas, hombres trabajadores, mujeres trabajadoras, que llegaron buscando un mejor vivir. O sea, un sistema de vida, un sistema de ganar dinero. Como bien me lo ha dicho, me lo han expresado en muchísimas entrevistas, he podido conversaciones, además profesionales, donde hemos llevado esos temas hasta en las aulas de clases, porque soy profesor universitario de Derecho Internacional Público, entonces de hecho tengo planificado llevar varios diplomáticos europeos a hablar en esta temática que vamos a hablar de este diplomado nuevo que se abre en febrero de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Con respecto y retomando este tema de hoy, nosotros vimos una Venezuela donde hubo una inmigración muy provechosa que dio bastante por Venezuela. Hay que reconocer que los europeos se van a enfocar más después de la Segunda Guerra Mundial, final, como bien lo dije, que culmina en el 45 en Europa y finaliza con la rendición incondicional en el Japón, en el Pacífico, en el Pacífico. Ya el 2 de septiembre se firma la rendición incondicional después de esa situación tan dura que se vio, y el 6 de agosto vamos a ver la bomba atómica sobre Hiroshima y el 9 de agosto sobre Nagasaki. Y el 2 de septiembre, de 1945, ante el general Douglas MacArthur, Japón se rinde incondicionalmente. Entonces, Europa, esas poblaciones europeas además tan difíciles que quedaron, porque España quizás no se vio involucrada de una manera tan frontal en la Segunda Guerra Mundial, pero vivió una guerra civil. Correcto. España vivió una guerra civil que va a culminar entre 1935 y 1938 con el triunfo de Francisco Franco. Y entonces, pero el plan Marshall no ayudó a España, porque España más bien estaba señalada por haber sido un aliado, un amigo de Adolfo Hitler. Y además España envió la Legión Azul a luchar en la Unión Soviética en contra de Stalin. Entonces, nosotros observamos cómo esa emigración que venía en barco, ni siquiera venía en aviones, sí. Esos vuelos que hoy tenemos de 8 o 9 horas y que con el Concorde se podía dar hasta en 4 horas, esos vuelos cruzando el océano transoceánico. Pero entonces vinieron en barco y en situaciones bastante difíciles, quizás no muy cómodas. Sí. Yo he conversado con una señora ahorita que tiene 91 años, española, conversé con otra italiana la semana pasada. A mí me gusta conversar con estas personas que me dejan sus experiencias de vida. Entonces, conversando con ellas y con esto a veces algunos caballeros también, que llegaban en barco con esas maleticas y una esperanza. Y un país noble, un país que estaba en prosperidad, un país que dio las puertas para que ellos llegasen. Entonces, trabajaron, aportaron las construcciones. Los italianos trabajaron mucho en las construcciones, también en los talleres, lo que es la mecánica de los vehículos, de los camiones, de esos transportes, y ayudaron también con su mano de obra a los que son esos planes que por lo menos que se dieron en los años 50 de construcciones, de megaconstrucciones, y además rápidas y efectivas que se dieron tanto a nivel de transporte terrestre y diversos puertos y aeropuertos. Entonces, los italianos hicieron un gran aporte, los españoles por su lado también con su gastronomía, como bien lo dijiste en la introducción del programa. Los españoles van a traer bastante también de lo que es la gastronomía, y también van a trabajar en esos trabajos que son de manufactura, de vestidos, de telares. Y los portugueses
van más que todo con la mercancía, eso del detalle, los supermercados, los abastos, las carnicerías, aunque también los italianos han tenido su buena parte, y los españoles, por supuesto, también estamos hablando de los europeos. Es que hay un aporte significativo. Yo, haciendo mis notas y por supuesto profundizando un poco más sobre todo este tipo de migración, desde el momento que el gobierno de Eleazar López Contreras inicia, pues él tiene una óptica distinta incluso de todos los gobiernos anteriores, que fueron más que dictadura, pues algo muy recesivo en temas de migración, y empieza una ley de extranjería en Venezuela. Y precisamente gracias a la facilidad que tenían esos extranjeros, tenemos aquí polacos, tenemos húngaros, tenemos eslovenos, tenemos una comunidad grande de alemanes. Sí. Indistintamente que por supuesto nuestra migración más fuerte, y somos uno de los segundos países con migración más poblada en lo que tiene que ver los extranjeros, como el español, el italiano y el portugués, siempre van a resaltar estas tres comunidades. Sí. Pero alrededor de ellas pues existen las comunidades de los alemanes, los checos, Sí. húngaros, personas que ni se imaginaban que Venezuela les podía dar el abrigo Sí. de aquella huida, tanto de la guerra que sufrió por supuesto toda Europa, no solamente de esto, sino la guerra política también, o sea, la guerra religiosa. Estamos hablando de judíos también, sefardíes. Y árabes. Árabes. Tenemos un contexto y considero que la integración de todas estas nacionalidades que vinieron, o todos estos extranjeros forzadamente, y gracias a que Venezuela tuvo un modelo de recibirlos comparado con otros países bastante fácil. Ellos podían estar aquí con una licencia para trabajar, o sea, un modo rápido de adaptación de vida, porque estos buques, como bien menciona, no tenían aceptación en otros puertos de Latinoamérica. Venezuela los recibió a manos llenas, con trabajo, con excelente clima. Y ellos aquí desarrollaron, aparte de las culturas, incluso estaba leyendo también Plum Rose, los daneses. Tenemos esta gran fábrica de salchichas Plum Rose y bueno, todos los embutidos. Qué interesante saber que venimos en una gran mezcla, no solamente de Europa, de Países Bajos, de Latinoamérica, de Estados Unidos, o sea, lo que es América en general, sino que nosotros, nuestra identidad, aquel mestizo con estas tres razas, indio, negro y español, se limpió, se cambió y forjó un venezolano distinto, con un siglo, por supuesto, de toda esta trayectoria, pero tenemos una inmigración, y un arraigo muy mezclado, o sea, no solamente el español, el italiano y el portugués, muy mezclado, y bueno, y por supuesto los alemanes hicieron maravillas aquí también con su cultura. Y bueno, quería por supuesto hablar un poco de la influencia de Alberto Adriani, precisamente, que es uno de los precursores, Arturo Uslar Pietri, que también es otro de los precursores dentro de esta migración, y por supuesto de la mano con usted, que nos ayuda con todos estos temas. Sí, no. Tocaste un punto hace unos minutos al comienzo de esta intervención que acabas de hacer. En el derecho, cuando somos profesores de derecho y estamos dando las clases, en el derecho internacional los hechos anteceden al derecho. El derecho va a tomar, va a establecerse como una necesidad precisamente ante situaciones que se están presentando. Entonces es entender cómo esos hechos necesitan ser regulados. Por eso es que cuando Gómez va a tener cuando Gómez va a pagar para 1930, Juan Vicente Gómez, y lo reconoce hasta el papá Andrés Eloy Blanco, va a expresar y va a decir: el mejor homenaje que le podemos dar al Libertador es pagando la deuda externa. Es un país que venía con desastres, de luchas internas, unas situaciones tan difíciles, y viene esta revolución restauradora
y entonces con Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Román Delgado. Correcto. Entonces, esto es una situación que se va a dar y va a solucionar. Venezuela va a tener un desarrollo, van a ser eliminados esos caudillos, esos señores feudales, entonces, que eran arbitrarios y hacían lo que daban la gana, como una especie de pranes, y con sin limitación y muchas veces sin respeto a la ley. Entonces, a veces, como dijo el filósofo y sociólogo Vallanilla Lanz, el gendarme necesario. Esa es la necesidad de ese gobierno.